mujer se va. No, me ha dicho... Sí, voy a poner aquí. Sí. Bueno, vamos a empezar. Como sabéis, la agrupación filatélica, desde hace un tiempo, pues viene ofreciendo una serie de charlas. Se trata que sea una charla distendida, la que disfrutemos todos, en torno al coleccionismo filatélico y también otra serie de coleccionismos, cartofílico, etcétera, etcétera. Lo que queremos es dar a conocer cómo enfrentarnos a lo que es una pasión individual, como es el hecho de coleccionar, cómo traspasar la frontera esa del coleccionismo privado, íntimo, y hacerla un poco más abierta a la historia en que determinadas piezas postales y los sellos salieron a la luz. En este caso, al hablar de la guerra civil, queremos contextualizar lo que es la mera colección de sellos, tarjetas, sobres, etcétera, en el propio momento y con las propias particularidades que motivaron que nacieran esas piezas. Pero todo desde la óptica del coleccionismo. Necesariamente tiene que haber ciertos aspectos históricos que hay que tratar. Si hablamos de la guerra civil como de cualquier otro acontecimiento histórico, necesariamente tienes que tratar no tanto el porqué, sino cómo se desarrolla. En este caso, cómo va a afectar a una actividad muy importante en otra época como fue la actividad postal. Hoy nos toca hablar de eso. Y entonces, como estamos entre amigos, si queréis hacer alguna pregunta a colación de lo que yo vaya diciendo, pues os lo agradecería. Lo que sí quiero decir desde un principio es que os agradezco vuestra presencia. Siempre a uno le encanta estar arropado de los amigos. Y pedir una pequeña disculpa, porque si cuando yo termine de hablar, si la voz me aguanta, no habéis quedado satisfechos del tema que se va a tratar, no es por culpa del tema. El tema es un tema muy apasionante, el coleccionismo de la historia postal de la guerra civil. En todo caso, hay que achacárselo al charlador, que no conferenciante. Mirad, el 18 de julio, no me voy a apartar de aquí, el 18 de julio, todos los españoles, parte de todos los españoles que quedan en el bando sublevado se van a encontrar en los periódicos con esto, con un bando de guerra. Seguramente la situación sería un poco conflictiva ya en los días anteriores. Entonces yo lo que quiero es, a través de los diarios de época, a través de las cartas, que son los testigos directores de una realidad que nos van a hablar directamente, pues dar a entender o hacernos una imagen o una idea de cómo era el día a día, de cómo era la cotidianeidad de los ciutíes del momento. Y qué mejor que a través, como ya he comentado antes, de una de las actividades principales y cotidianas, que era el correo, era escribir una carta. Ese es el mando de guerra. He entresacado unos artículos de él que son los que más nos interesa, como es el artículo 12, que habla ya de la censura. Y habla de un tipo de censura muy concreta. Es una censura militar. De hecho, si veis abajo, el periódico ya viene visado por la censura militar y vienen en la parte inferior una serie de galimatías que no se sabe lo que es. No se sabe lo que es porque son artículos, son escritos que están censurados y entonces en las planchetas del periódico pues no se ponen letras, se ponen otra serie de cosas para que manchen. Ese es el artículo que habla de la censura militar para todas las comunicaciones, habla de radiodifusión, etcétera, etcétera. ¿Eh? Había habido un pleno el día antes, era la reseña del... Sí, efectivamente. Pero hay otro artículo más chiquitito, que de aquí, aunque me ponga gafas, yo veo poco, que es el artículo 32 de la Constitución española, que en ese momento estaba en vigor, que es la de diciembre de 1931. Es la Constitución de la República, en la que se dice que queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia, entre otras series de derechos individuales y de principios legales, como toda Constitución contempla. Y todo eso viene a cuento porque en el segundo redondel del bando de guerra se dice que quedan en suspenso, quedan abolidas toda la Constitución y todas las garantías constitucionales que contempla. Miren ustedes, esto es lo que se van a encontrar ustedes hoy día si van a correos. Tal que esto. Ustedes ponen una carta
y hay una serie de indexaciones postales que vemos en la pieza de la derecha, hay una serie de garrapatillas que hay ahí. Todo está muy bien con los nuevos medios que utiliza Correo para la distribución, clasificación y que le da verdaderamente cierta eficacia. Para mí estas piezas postales son horribles. Seguramente para alguien dentro de 100 años esto va a ser un icono de lo que es la estética. Bien, el discurso narrativo de hoy día no tiene nada que ver con el que tenían los ceutíes. Cuando hablo de ceutíes me van a permitir que haga la adscripción de ceutíes, melillenses y españoles y bueno, más que españoles, y pobladores de lo que era el antiguo territorio de la zona de protectorado español. Todos van a gozar de estas piezas postales. Cuando he abarcado Ceuta y Melilla en la zona de protectorado no ha sido un tema baladí. Es porque estos territorios, desde el mismo momento del alzamiento, van a quedar bajo una misma autoridad militar. Esa autoridad militar posteriormente va a conllevar, en torno a esta autoridad que va a ser la Junta de Defensa Nacional, se va a estructurar un incipiente entramado administrativo, un pequeño estado, un estado embrionario, que la legislación que vaya emanando de él le va a afectar a todos estos territorios del norte de África, a la par y a la vez que todas las zonas de la España que se llamaba, que se iba liberando, como en el argot de la época. Los ceutíes se van a encontrar con cosas novedosas como es la censura militar, como son una serie más que de alegorías, de imágenes, no tanto alegóricas, ya son imágenes patrióticas que se dan como dando a entender que si lo ponemos en ese sobre, o que no nos lo van a censurar, o que van a tener una especie de, oye, mira, de manga ancha con lo que se escribe, con lo que se dice, con una serie de sellos benéficos que ahora vamos a ver y vamos a hablar un poco del tema. He querido no llevar un hilo conductor temporal del día a día o de las temporadas de lo que es la guerra civil, sino desde el punto de vista coleccionista lo he agrupado por grandes temas, como lo haría un coleccionista filatélico o un coleccionista de historia postal, y hacerlo en grandes bloques. De todas maneras, después veremos cartas donde esto se va a poner de relieve. Como ya les decía, la censura va a ser militar. Va a ser militar y va a ser desde el mismo momento, aunque esta censura se va a dar sobre las cartas. Sobre las cartas no tenemos una legislación que nos diga, o unas instrucciones que nos diga esto es lo que se va a censurar, se va a hacer de esta manera, sobre todo al principio. En las primeras fechas que tenemos de censura a nivel general, ya no solamente de Melilla, Ceuta, etcétera, se dan en agosto del 36. Ya se empieza a censurar en determinadas poblaciones de España. En Melilla se empieza, supuestamente, se lo pongo en rojo, en el 19 de julio. No he visto ninguna carta, pero seguramente que la habrá. Quiero decirle que se censura desde el primer momento. Y la censura supuestamente durará hasta que se promulgue el Foro de los Españoles, que será en el año 45. Legalmente se seguirá censurando. Lo que pasa es que ya empezará a funcionar, pues como se decía antiguamente, la máquina de la cafetera de vapor, para que no quede rastro. La censura militar no va a ser la primera vez que se aplique en la correspondencia. En España sí. En España sí. La censura militar en la zona nacional va a ser brutal. Se va a censurar toda la correspondencia. En la zona republicana va a haber un cierto filtro, se va a censurar sobre todo la carta que va al extranjero, la carta de los combatientes, etcétera. Pero en este terreno, es decir, en la zona nacional se censura todo, todo. Los antecedentes, en el reglamento de servicio de correo de campaña, cuando termina la guerra del protectorado, las campañas de Marruecos, bueno, pues después se dan cuenta, ha habido ya un primer, hemos tenido desde el punto de vista postal se ha tenido la experiencia de la Gran Guerra Mundial, donde los ejércitos en conflicto han manejado toneladas y toneladas de correspondencia, y ya se ha empezado a utilizar en el correo del combatiente, se ha empezado a utilizar la censura de la correspondencia. En cambio, en las campañas de Marruecos nosotros no lo hacemos, aunque hay ha quedado determinados relatos en la que se ha dado un paso más allá. Mire usted, no le voy a censurar la correspondencia, se la voy a quemar directamente. ¿Sí? Eugenio Noel, y eso es un dato anecdótico. Eugenio Noel, le conoceréis, es un
escribe sobre su relato sobre la campaña de Melilla, le toca estar en aquella zona, en la guerra del 9, y el libro titulado es lo que traje de Marruecos, o mis recuerdos de Marruecos, o lo que vi en Marruecos, lo que vi en Marruecos. Pues viene, nos dice que en la campaña, en el 30 de septiembre, cuando se va al zoco de Benifruz, la zoco del Gemis, pues es un pequeño descalabro. Y cuando él se cruza con las columnas que vienen, le pide por favor, porque ellos saben que él es periodista y él es escritor, que deje relatado lo que ha pasado y que deje relatado que le han cogido las cartas la oficialidad y las ha quemado para que nadie hable de lo que pasó allí. Fue un pequeño descalabro, pero bueno. De la experiencia sale este reglamento de campaña y en uno de los capítulos ya se habla de las oficinas postales de censura. Y con todo esto de la censura militar, esto es una instrucción, es provisional, pero después se llevó a efecto. Esto es de las fuerzas militares del Estado de Marruecos desde su Estado Mayor. Miren, en verde le pongo que dice que en tiempo de paz los servicios de orden, policía y de correos no están a cargo de las autoridades militares. En tiempo de paz, lo cual quiere decir que en tiempo de guerra es todo lo contrario. Cuando ya se ha armado el bando de guerra, pues toda la censura cae dentro del campo militar. La primera noción, el dato que tenemos de la censura, al menos en la prensa escrita, es en el telegrama de Melilla, que en el mismo julio dicen, los señores que quieran poner un telegrama previamente tendrán que pasarlo por la natural censura. La autoridad ya lo ve como algo natural. Y no solamente la autoridad, sino los propios usuarios del correo. En septiembre del 36 es el primer dato que tenemos de la censura en el boletín oficial. Y es para decir, por favor, a los miembros de la Junta de Defensa Nacional no se les censura la correspondencia. Es que se les censura a todo el mundo. Se les censura las cartas que se le dirigen incluso a Franco. Es decir, a los que son, podemos llamar los protoministros, es un palabra, pero son los miembros de la primera Junta de Defensa Nacional y después serán los miembros de la Junta Técnica del Estado, cuando se armen las comisiones de las que después saldrán los ministros, pues se les censura. En esa primera pone exentos de censura, que es como tiene que ser, pero es que la otra va dirigida al presidente de la Comisión Técnica de Hacienda, que es el ministro de Hacienda, pues va censurada. ¿Y qué es lo peor que hay cuando sabes que te van a censurar? Y que con ellos juegan las autoridades censoras. La autocensura. Cuando uno escribe una carta, lo que primeramente piensa es que alguien se la va a leer. Y ya empieza la propia censura. La censura que parte de la intimidad del escribiente cuando está solo delante de ese trozo de papel en blanco y está escribiendo. Miren, le he traído a colación, esto es una pieza, es del año 34, es de la Feria de Hispano-Marroquí, es para que vean. Esto es en la época de la República. Entonces, bueno, pues lleva la bandera roja, el color rojo, que es la bandera jalisciana, y lleva la bandera tricolor republicana. Pues mire usted, cuando, yo no sé en qué momento, el dueño de la que hay a la derecha, lo que hace es repintar, no lo logra, pasa que con el paso del tiempo el rojo se ha ido quedando de una manera vaída, repinta de rojo la franja gualda de la bandera republicana. Pero es que se va más allá. Esa pieza que está señalada, es una pieza que pertenece al legado Bertucci. Y eso lo pueden ver ustedes, observar en el Museo de las Murallas Reales. Ahí directamente está cercenada. Se ha cortado. Lo he traído a colación de lo que vean, que es la autocensura la que prima sobre esto. Otra de las cosas que hemos visto al principio, que vamos a tratar en bloque, para hacer una idea, son los sellos benéficos. Miren, quiero creer más, y aquí tenemos a un experto, que es José Antonio, que es sobre cómo estaba la situación económica, el tiempo de la República. Era demencial, es decir, había problemas económicos que conllevaban, esos problemas económicos conllevaban que hubiera una gran bolsa, no quiero llamarle de mendicidad, pero sí de gente muy desfavorecida, familias muy desfavorecidas. De hecho, cuando estalla la guerra, tanto en Ceuta como en Melilla, hay unas comisiones que se llaman comisiones pro paro obrero, que lo que intentan es hacer llegar recursos económicos para que la gente más necesitada pues pueda afrontar, a través del trabajo, pueda afrontar sus necesidades más básicas. Bien, la guerra lo cercena todo, pero esas comisiones siguen estando. Y lo van a estar en todos los sitios, yo creo que están en casi todas las principales provincias españolas. Cuando Queipo se
se nombra o se erige como el pequeño o el gran virrey de Andalucía, Queipo tiene un problema de la misma índole, lo tiene en Sevilla y lo tiene en la zona bajo su mando. El Ayuntamiento de Sevilla le dice, por favor, haga usted algo porque aquí la gente está pasando hambre. No sé por qué, no sé quién se le acerca a Queipo, seguramente que sería un filatélico, y dice, mire usted, don Gonzalo, hay una manera de allegar fondos para la cuestión benéfica, y es a través de grabar una serie de consumos y lo grabamos de tal manera que lo hacemos a través de los sellos. Los sellos no dejan de ser ni más ni menos que el justiprecio de algo. Normalmente el justiprecio del pago para que Correo nos mande de una carta a otra. Pero también sirve para, en este caso concreto, para justificar que tú has hecho frente a una obligatoriedad. Es decir, es un recibo. Eso ahora no se concibe. Pero es que en esta época era así. Ya no se concibe ni siquiera a hablarle a alguien de que nosotros utilizábamos póliza. Póliza que era un impuesto que se pagaba. Pues este es el mismo impuesto. Entonces, Gonzalo Queipo de Llano autoriza a la zona bajo su mando a que se hagan unos sellos benéficos que graben primeramente, que van a utilizar el sello benéfico va a ser Cádiz, después va a ser Sevilla, y después Melilla será una de las primeras, será en noviembre del año 36. Se graba todo. El caso curioso de Ceuta, que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, y si todo el mundo, con la necesidad que hay de coger dinero de todos los lados, de arramblar, ¿cómo que Ceuta no saca su pro Ceuta? Esto es pro Melilla, lucha contra el paro, son los sellos pro que se le llaman, pro Melilla, pro paro, pro cocina. Pues Ceuta lo saca después de terminar la guerra. El 17 de marzo es cuando el alto comisario, a través del gobernador de Ceuta, autoriza que haya un sello benéfico, que se pondrá a funcionar en junio. Es decir, ya ha terminado la guerra y durará poco tiempo. Bueno, ahí se lo dejo. No se sabe por qué. En la zona del protectorado pasa exactamente más de lo mismo. Sellos de asistencia social, sello de subsidio procombatiente, del que hablaremos también. Hay una necesidad de recaudar. En octubre del 36, una señora, Mercedes San Bachiller, junto con el que después será su marido, su segundo marido, esta señora era viuda de Onésimo Redondo, junto con el que después será su segundo marido, que era Javier Martínez Bedoya, ante la precariedad y la existencia que tienen miles de familias que pasan verdadera penuria, ya no solamente por cuestiones económicas, sino porque muchos miembros de su familia son combatientes y están en los frentes de guerra, pues decide afrontar, aquí hay que hacer algo. Y Martínez Bedoya, que tiene una relación porque ha estado haciendo lo que hoy sería un Erasmus, lo hizo en la Universidad de Heidelberg, se dio cuenta que allí, durante la Alemania nazi, también funcionaba la asistencia social de una manera muy ordenada y muy organizada. Después lo veremos, es lo que se llamaba el auxilio de invierno en alemán. Es algo así como Winter, después lo veremos. Esto es lo que se va a poner más o menos en vigor en toda la zona de protectorado. Es decir, auxiliar a la gente que lo necesita a través de unos sellos que graben todo. En enero del 37 se pone en marcha el subsidio, aquí, aunque ponga los sellos promovilizados, lo ponen, pero el subsidio procombatiente, para hacer llegar recursos económicos a las familias que tienen a su gente, al cabeza de familia, que es el que le hace llegar los dineros, pues lo tiene en el frente. Llegamos a octubre del 37 y toda esa beneficencia de alguna manera se llega a institucionalizar, porque ya no solamente hay que llegar recursos a las familias que tienen a los soldados en el frente, a la cabeza de familia, sino que esos mismos combatientes están llegando como mutilados. Y ya no tienen fuerza, ya no son fuerza de trabajo, pero a la que hay que darle un mantenimiento. Entonces, en el protectorado solamente se saca esta sobretasa, y ya no va a ser solamente de 5 céntimos, va a ser de 10 céntimos. Cuando alguien dice, es que Franco, ahora veremos la labor que ejerce el sello de propaganda política, dice, es que Franco no tuvo sello hasta después de la guerra. Él dejó que pasara la guerra, pues no, mire usted, no. Eso sería en España. En octubre del 37, sí es verdad que en esta época, en octubre del 37, él ya ha sido nombrado jefe del gobierno del Estado, que lo fue en octubre del 36, ojo con la fecha,
porque las fechas van a ser muy importantes también en lo que es la propaganda política, para ir armando todo lo que es un ideario icónico para el nuevo Estado que se está conformando, pues Bertuzzi ya le ha bocetado un diseño. Si bien es cierto que aquí dicen que no, es que no era jefe del Estado, es que era jefe del ejército de África. Digo, ya vale. Pues bueno, también es verdad. Era jefe generalísimo de todos los ejércitos cuando se hace ese sello. Nos vamos a encontrar con una serie de sellos. Claro, el sello que se utiliza el 18 de julio es el sello republicano. El sello y los billetes son billetes de la República. Por mucho que las nuevas autoridades o bien en la República no quieren saber nada de la República, señores, nos encontramos con esto. ¿Qué se hizo cuando la República viene en el año 31? La República no quería saber nada de la monarquía. Pues la República lo que hizo es coger todos los sellos de Alfonso XIII y esta primera, y lo que hace es habilitarlos. Eso se llama habilitación. Lo de la izquierda, eso lo hace el Estado. Son habilitaciones que hace el propio Estado. Lo de la derecha son habilitaciones que hacen en las capitales de provincia porque no quieren utilizar, mientras el Estado no habilite, pues bueno, pues aquí tenemos la primera de izquierda a derecha, la habilitación que se hace en Almería, la que se hace en Barcelona, la que se hace en Madrid, aquella con el gorro frigio que se hace en Tolosa y la última que se hace en Valencia. Pues de la misma manera, cuando llega el alzamiento, pues aquí tenemos lo que hacemos con los sellos republicanos. El Estado, es decir, este incipiente Estado no va a hacer una habilitación general, no puede. Primero, porque no tiene estructura de Estado, no hay una organización administrativa que soporte esto, ni siquiera existe un correo. Poco a poco, es decir, las prioridades no son esas. Recuerdo que la prioridad que tienen en el segundo semestre del 36, la prioridad es tomar Madrid y acabar con la guerra. Lo que pasa es que poco a poco, pues bueno, pues las circunstancias son las que son. ¿Qué es lo que se hace? Pues se habilitan los sellos republicanos, pero ya con frases alegóricas de alguna efemérides nacional. En este caso, pues julio del 36 vive España en Antequera, cuando se libera Antequera, cuando termina la campaña del norte, que termina después de la toma de Gijón el día 19 de octubre, que termina la campaña, pues Asturias liberada. Ese es un sello que le hacen a Mola. Mola muere, si saben, él muere en un accidente aéreo el 3 de junio, antes de la caída de Bilbao. Bilbao cae el 19. Bueno, pues el propio Bilbao, la gente del régimen que se está instituyendo, pues conmemoran y es una manera de, bueno, pues de guardarle un respeto y una memoria a Mola. Lo mismo pasa en Málaga, cuando cae Málaga el 8 de febrero, y después, ya cuando haya sellos nacionales se va a seguir haciendo lo mismo, porque lo que se hace es dejar una frase alusiva a algo que se quiere recordar. Es una época que estamos continuamente recordando. Y el régimen mismo se va a encargar de hacerlo, recordando el día de la exaltación del caudillo a la jefatura del Estado, recordando el día del alzamiento, después recordaremos el final de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se van a encontrar también los usuarios de Melilla, cosa que no va a pasar en Ceuta. Miren, en septiembre del 36, en Bobadilla se queda parado el convoy del tren con una remesa de sellos republicanos. Están las comunicaciones cortadas, se ha cortado el estrecho, Málaga es republicana, por regla general a Melilla le llega todo a través del puerto de Málaga, pero al final, cuando se rompe el bloqueo del estrecho, todo esto se pasará por Ceuta, los sellos republicanos, y cuando lleguen a Melilla dirán, no se puede. Melilla, precisamente, que es la cuna del alzamiento, y sobre todo, y sellos de 30 céntimos, que es la tarifa ordinaria, y encima de Pablo Iglesias, esto es imposible. Entonces lo que hacen es habilitarla. Bueno, pues ahí seguramente habría un filatélico, porque desde el punto de vista coleccionista son dos habilitaciones distintas. Se lo he señalado. Le falta un guión. Eso para el coleccionista, eso le da, es un plus añadido. Es una serie, pero después el sello. Le he comentado el sello de propaganda política. En la República también se hace esa propaganda, pero lo hace el propio Estado, lo hace la propia administración postal, para recordar y reflejar efemérides, claro, efemérides de hechos que son son hechos de guerra, que son beneficiosos para la República. Por ejemplo, Teruel, sobre un sello del año 1905 de la serie de Quijote, lo que hace es se le habilita, se le pone una sobretasa también, son también para cuestiones benéficas, etcétera, etcétera.
Y con esas dos fechas, 21 de diciembre, fecha que entran las tropas republicanas en Teruel, pero aunque entren en Teruel, Teruel no ha caído todavía. Todavía queda el general Darcourt, que era el gobernador militar, está en el seminario, en el edificio del seminario y otro edificio aledaño, todavía sigue ofreciendo resistencia. Hasta que esa resistencia, es decir, se entrega, es decir, capitula el día 8 de enero. La caída de Teruel para la República se hizo de ella un gran hecho de propaganda internacional impresionante. Bueno, también lo hace con el segundo aniversario de la defensa heroica. El Frente de Madrid, cuando hablan de la batalla de Madrid, la ponen que se inicia el 7 de noviembre. Bueno, ya se había cometido, ya estaba el cerco, y es cuando las tropas de Varela, en la ciudad universitaria, empiezan lo que es el cerco real de Madrid. Termina el 21 de noviembre, porque se llega, bueno, pues, se llega a un estatus, digamos, quo, por llamarlo de alguna manera, en que no se puede avanzar, y entonces, bueno, el frente se estabiliza y ahí se queda. La República va a ir más allá, porque va a emitir sellos, como es el caso del sello de la División 43. No me voy a meter mucho para que, si no, es la célebre bolsa de Bielsa, que en el frente de Aragón, cuando se empieza a limpiar los valles pirenaicos, pues la mayor parte de las unidades republicanas pasan a Francia a través de Benasque, pero hay una que se queda en la División 43. Entonces, bueno, pues le hacen un sello, pues por el acto heroico que significa, pues, ante el enemigo, que las copas, pues, sufrir un cerco endiablado, etcétera, etcétera. Por lo demás, todo esto da a entender la utilización del sello como propaganda política. Le he dejado abajo una serie que se hace en el protectorado. Esta es una serie icónica, porque después los panegiristas del régimen, posteriormente, sobre todo en la zona del protectorado, dirá que con esta serie es una serie que guarda un trasfondo: 17 sellos, 17 colores, 17 valores para conmemorar el día 17. Y es verdad, es así. Propaganda política a través de las tarjetas postales. La riqueza iconográfica de la República no tiene nada que ver con, pues con las que se hacen en la zona nacional. Y esto es porque en la zona de la República queda la industria tipográfica, y queda Madrid y Barcelona, que son las ciudades donde están los grandes artistas, los grandes diseñadores. Propaganda política directamente a través de las cartas. Esto es correspondencia de Melilla. Melilla es el único caso que yo conozco que se haga esto. Eso sale en el telegrama del RIF, para que la gente deje constancia de lo que es para Melilla la fecha del 17 de julio. Y ahí le tienen ustedes. Ya no solamente se va a poner en tampones, que ahora lo veremos, sino que se escribe en el reverso, pero más allá. En Melilla es que ponen una patria, un Estado, un caudillo. Abajo, una patria España. Eso empieza a aparecer en los periódicos en diciembre del año 1936. Quiero recordar que el 6 de diciembre es cuando aparece por primera vez en el diario El Faro de Ceuta. Y eso se incorpora a la correspondencia. Es una manera de proyectar, con agrado o no con agrado, de proyectar tu más firme adhesión al régimen. En la creencia, yo estoy convencido de que la gente que creían que iban a llegar las cartas, iban a quedar, no iban a pasar por la censura, o iban a llegar antes. Aquí ya les dije, todo se censura. Todo esto viene, si recuerdan, una patria, un Estado, un caudillo, no es una frase que hubieran inventado ellos, eso es una frase alemana, es una frase nazi. Es en castellano, porque en alemán suena más duro, es un pueblo, un imperio, un guía. Como les dije antes, ya se lo digo, no se lo había dicho antes, la franquicia. La gente que va al frente tiene una serie de beneficios. En este caso, como puede ser de otra manera, que es el beneficio de la franquicia postal. Pueden escribirle a sus familias, pueden escribirle gratis, cosa que no pueden hacer las familias en sentido contrario. Los soldados del Ejército Nacional, quiero recordar, porque los verdaderos especialistas, pues quiero recordar que cobraban una media de 3 pesetas diarias. 3 pesetas diarias. Cuando le quitaban pues la parte que le correspondía del rancho, se le venía a quedar en 50 céntimos.
si encima tenían que pagar la carta eran 30 céntimos. Entonces tienen franquicia. La República, quiero recordar que el soldado republicano cobra 10 pesetas diarias. A mitad de la contienda también tienen franquicia. A mitad de la contienda la República les quita la franquicia porque viene a decirle que ya que tienen, lo que reciben diario ya tienen para... Bien. Hay una ruptura de las comunicaciones. El día 18 se corta el estrecho después de haber pasado un convoy. Quiero recordar que era uno, no llega me parece que el segundo no sale. Son las primeras tropas que llegan. Y no pasa un convoy porque en el momento que la marinería se da cuenta de lo que está pasando, la marinería se alza, excepto la del dato no se alza, o si se alza, pues la logran controlar. Lo que sí es cierto es que el estrecho queda cortado. ¿Cómo pasamos el combatiente? Pues lo pasamos a través de los pocos aviones que tenemos y después de la ayuda alemana que va a entrar con los Junkers y la ayuda italiana, sobre todo, con los cazas y con los Saboya Marche. Pero tenemos un problema. Es decir, tenemos un problema, hay un problema gordo. Las autoridades sublevadas tienen un problema gordo. El oro, antes de irse a Moscú, está en Madrid. No tienen dinero. No tienen dinero porque el Banco de España ha quedado en zona republicana, en zona nacional. Necesitan dinero como sea. Y entonces empiezan las suscripciones. Es la época de las suscripciones para todo. Hasta que llegue un momento en que el gobernador general ponga un poco de orden. Es que se suscriben, hay suscripciones, medallitas para la hija de un coronel, bastón de mando para un coronel, para hacerle un monumento a fulano, a mengano. Las verdaderas suscripciones son estas, que son para atender los gastos que originen el alzamiento. Y una manera que idean cargar la correspondencia. Pues es que es lo que más se utiliza. Si es que hoy no llegamos a darnos cuenta de lo que constituyó el correo, la correspondencia, no solamente en la guerra civil, sino antes de que se inventaran los móviles. Antes, incluso me retrotraigo un poquito, antes que se inventara el correo electrónico. Bien, aquí el que más y el que menos ha escrito cartas a la novia, pero ha escrito. Ya gente más moderna, cartas no sé, seguro que mensajito de WhatsApp ha escrito. Bueno, pues se sobrecarga la correspondencia. Cogemos un sello, que es el del protectorado, y decimos, señores, este sello son 25 céntimos para el correo, pero 2 pesetas para la suscripción. De tal manera que el que quiera mandar una carta a través de los Junkers del puente aéreo que se ha establecido primeramente con Sevilla y después con Jerez, tiene que gastarse 2,25, que era un pastizal. Por esa manera, no deja de ser una coletilla, es que me entretuve. En aquella época un kilo de garbanzo valía 1,50 pesetas y un kilo de garbanzo daba para comer muchos miembros de una familia. Pues se utiliza en todos los sitios. Se utiliza en el protectorado, veremos que se utiliza también en toda la zona del norte de África que quiere tener correspondencia con el resto de la España sublevada. En ese momento, haciendo un poco de descripción, no solamente hay una ruptura en el estrecho, también hay una ruptura entre el territorio sublevado. Lo que se llama el corredor de Extremadura. Badajoz y Mérida forman un tapón republicano que impide que la Andalucía de Queipo, sublevada, conecte con la Castilla también sublevada. Y eso van a ser las primeras operaciones militares que se van a desarrollar en agosto. El 14 de agosto cae Badajoz. De alguna manera, cuando este sello está funcionando en septiembre, ya ese corredor extremeño ya ha caído y ya hay correspondencia. Bueno, pues estos son correspondencia de época, no solamente de Tetuán, aquellas de Ceuta, visado por la censura. Esto es una pieza que le tengo especial cariño. Estos son los envíos militares. En octubre del 36 se pone en marcha algo que ya pasaba durante la campaña de Marruecos. Son los paquetes militares. Es decir, el señor que tiene un hijo en el frente y le quiere mandar por la matanza, los chorizos y tal, y se lo quiere mandar. Entonces se potencia eso, porque de una manera que las tropas estén conectadas con las familias. No son prendas de abrigo, munición, lo que se llamaba antiguamente en el argot munición de boca. Tienen una tarifa mucho más reducida y esto es un cartón que iba cosido en la arpillera. Se va a dar muchas instrucciones porque se le manda de todo. ¿Cómo se intenta poner remedio a esa incomunicación? Pues miren, funcionan los correos clandestinos. Eso es para dedicarle una charla larga y tendida. Pero se hace sobre todo a través del Comité Internacional de la Cruz Roja.
se hacen unas fichas que para que de una manera escueta se puedan poner en comunicación los familiares. El familiar que está en Madrid quiere saber gente es que estas son de Melilla, que está en Madrid quiere saber gente que hay en Melilla, le manda la ficha a la Cruz Roja de Madrid, la Cruz Roja de Madrid o Cruz Roja Española Republicana se la manda a la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Internacional se la manda a la Cruz Roja de la zona sublevada y esta la hace llegar a Melilla. Y en cuanto llega, vuelta. Largo, tedioso, las cosas muy, muy escuetas, estamos bien y para ustedes contar. Está también el periódico, continuamente aparecerán unos listados de personas a los que no se le ha podido entregar la ficha porque a la dirección a la que viene pues no se ha podido encontrar. Las ayudas. Voy a circunscribirme solamente a esta parte de aquí, aunque hubo ayuda de toda índole. La primera es la ayuda alemana. El puente aéreo no se hace si la ayuda alemana no viene, y todo se va a articular en torno de la hispano-marroquí de transporte, la célebre ISMA, que va a ser Fernando de Carranza es un industrial español que está en Tetuán, pero quien principalmente lo hace es Johann Bernhard, que al final de la guerra, ahí lo ven en el faro de Ceuta de junio del 39, una condecoración que se la da el propio Führer. ¿Por qué? Porque lo que hace es canalizar toda la ayuda alemana, la canaliza directamente al cuartel general de Franco. Pero no solamente ayuda de industrial y de todo dentro, sino principalmente la ayuda militar. Bueno, se hacen unos subterfugios para que, de una manera, que solapada, pues pueda venir la ayuda alemana. Va a tener sucursales por toda. ¿Por qué? Porque después su alter ego, que va a ser otra, que es la Rowa. La Rowa va a estar, es otra empresa alemana que va a estar directamente controlada por Hermann Göring. Ella la que se encarga es de canalizar todo el pago de la ayuda alemana, todo ese pago bélico que tenemos que pagar a través de minerales, el wolframio, pero también a través de trigo, a través de mineral de hierro, que sale de las minas de Buifrur, de plomo, que sale de las minas del protectorado. Todo eso se va a canalizar a través de la Rowa. Llegará un momento en que una persona de manera individual no puede hacer importaciones de Alemania, sino que ahí vienen los avisos cada vez que los industriales quieren hacer una importación alemana, lo tienen que hacer a través de la ISMA. Pero esa influencia alemana, como ya le dije en un principio, no solamente va a venir a través de la ayuda, no solamente después vendrá la Legión Cóndor, quiero recordar que llega a Cádiz, llega a Sevilla pues para noviembre, un poco antes de lo que es el cerco a Madrid. Mercedes San Bachiller y Javier Martínez Bedoya van a poner en marcha el auxilio de invierno. Como le dije, el Winter Hilfswerk. Bueno, en noviembre, como no podía ser de otra manera, el auxilio de invierno cae bajo el control de la sección femenina de Falange. La Falange todavía no está reunificada. Hay unos tomas y una direte, tuvo que intervenir Serrano Suñer, y lo que se consigue es que el auxilio de invierno se constituya como una delegación independiente dentro de la sección femenina. Se van a emitir una serie de sellos, no van a ser obligatorios. No se lo dije, pero bueno, en los sellos benéficos, los de aquellos que autoriza Keipo, esos sí van a ser obligatorios. Pero estos no, estos son voluntarios, tanto estos como los que Mola va a hacer en el frente norte, que es para la ayuda de invierno, el auxilio de invierno, que también son sellos los que de forma voluntaria se ponen en la correspondencia, pues para generar recursos. En febrero del 37, al tiempo de la reunificación, que ya no es Falange, ya será Falange Española Tradicionalista, bueno, pues ese es el primer comedor que el auxilio de invierno, que después será conocido como auxilio social, va a inaugurar el centro. Eso era el centro escolar de Azcárate, de la plaza Azcárate. López de Vega. Exactamente, es que la primera se lo quedó Falange y ahí donde estaban las organizaciones de Falange. Yo no sé si en esa época ya le había cambiado el nombre de Plaza Azcárate, José Luis lo podrá decir, pues después fue Mola, yo no sé si en aquella época. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Y quiero que se fijen en la de la izquierda, que pone, es un sello republicano que pone Viva Málaga, Málaga liberada, etcétera, etcétera.
Es una anécdota. Con los sellos de Málaga que Queipo también autoriza a habilitar, bueno, hay que decir que filatélico lo ha habido desde que el sello es sello y la filatelia es un mercado. Pues cuando entran los italianos, hay un italiano que se llama Juan Marra, que tenía que ser un filatélico de pro, además de un avezado comerciante, consigue que las autoridades militares hagan obligatorio que todos los sellos republicanos sean habilitados. Podía haber sello habilitado o no sellos no habilitados. Pues te consigo que sean todos. Y que se prohíba la circulación, el uso del sello que no esté habilitado. Y el tío controla todas las habilitaciones. Bueno, un fenómeno. Empieza a emitirse billetes. Lógicamente, todo lo que huele a la República va a llegar a su fin. Pero mientras los billetes se están emitiendo, se están imprimiendo en unas impresas de Leipzig. Esta también es otra de las ayudas alemanas. Y esto es así porque la imprenta de la FNMT está en Madrid. Entonces, mientras tanto, hay que estampillar los billetes. Estampillar el billete no significa ni nada menos de coger un billete republicano, en este caso, ponerle un tampón que diga Gobierno Nacional, que ahora mismo no recuerdo, pero es eso. No es la primera vez que se hace en España. Con la República se cogen los billetes de la monarquía y se le pone República Española, mientras se van imprimiendo los billetes. Bien, pues estas van a ser las primeras alusiones a la que veamos en el pueblo, en el Faro de Ceuta, de lo que es la censura. Porque sí, se van a entregar las cartas abiertas para que aquellas que vayan al extranjero, la censura las fiscalice y le estampe un sello de caucho que ponga no contiene billetes. Lo tienen ustedes en la parte baja. Cuando en las primeras acciones de guerra, y no voy a hablar mucho de ellas porque no en momento ni ocasión y tampoco soy un entendido, pero en lo que afecta al correo, este sí es importante. A la par que se intenta acercar Madrid, las brigadas navarras quieren aislar lo que es el frente norte, aislarlo de Francia, para que no puedan recibir pertrechos. No solamente el frente norte, sino también poder en la zona nacional tener una vía de comunicación con Europa. Irún cae el día 5 de diciembre, San Sebastián, quiero recordar que cae el 19 de diciembre. Bien, pues entonces empieza a trabajar allá poco a poco en la organización del correo y el día 2 de diciembre, un mes después, ya se establece una estafeta de cambio. Esa estafeta lo que se encarga es de intercambiar correspondencia extranjera, en este caso con Francia, que es con la que se establece. Y esto es un factor importante. Bien, en diciembre del 36, Correo dice eso. Eso viene a decir lo siguiente. Miren, los franceses es el gobierno de izquierda, es un frente de izquierda el que gobierna Francia. La carta que mandan de la España Roja, porque es con la misma terminología más o menos la que aparece, la dejan incluso que circule sin franquear. En cambio, la nuestra, que va franqueada, no. La dejan arrumbada. La mayoría de las veces no le dan curso. Porque Francia no reconoce al gobierno de Franco. Solamente lo reconocerá tanto Francia como Gran Bretaña en los estertores, a finales de marzo del 39. En cambio, sí lo reconocen Francia, Alemania e Italia, y poco a poco lo van reconociendo. Bueno, al final se conseguirá que el gobierno que sale de la España nacional sí ya tenga curso al extranjero, sobre todo porque Alemania dice, oye, mira, que la mayoría de las cartas van a Alemania y van a Italia, no me las bloquees. Entonces hay una entente, pero cada 2 por 3 sigue habiendo esta serie de... Como ya dijimos, no hay escasez de sello, pues se autorizan las pólizas. Estos son pólizas. Le he dejado esto de no hables con la gente, la censura, la autocensura, que no solamente es en el coloquio, en el día a día, sino también eso mismo se pasa a la correspondencia. Esa misma escasez hay en el protectorado. Allí no lo hacen con póliza, allí lo que hacen con los sellos que ya existían, por ejemplo, los de arriba, que son de la emisión del 28, lo que hacen es darle un nuevo valor, valores bajos. Ellos no tienen problema de sellos republicanos, sellos nacionales. El protectorado es una administración independiente, aunque está controlada por la administración española, pero hay una especie de ficción legal internacional que dicen que hay un correo jalisciano que no tiene nada que ver.
Y aquí es, como yo le decía, pues los sellos, en este caso en Melilla, sellos republicanos, franqueados durante la guerra. Melilla tiene aquí el sello benéfico, cosa que no va a tener Ceuta. Y como ya le decía, respecto del sello benéfico, pues se graba todo. Y estos son los sellos republicanos que hay. La República lo que hace con su sello es decir, en la iconografía que utiliza son los grandes prohombres republicanos. Mariana Pineda, tenemos en este caso de la Primera República, los presidentes, algunos de ellos, Nicolás Salmerón, tiene Castelar, tiene incluso el presidente del Consejo de Ministros de Amadeo, que después fue un conspico republicano, como es Manuel Ruiz Zorrilla. Y después, bueno, otros prohombres. Y precisamente Gurmesindo Azcárate, que es un jurista que le dio el nombre a nuestra plaza. Melilla, pues lo mismo, franqueo republicano, censura militar. Esto va a terminar en noviembre del 37. ¿Por qué? Porque se van haciendo, pues en Zaragoza y en Burgos, se empiezan a imprimir los nuevos sellos nacionales. Lo primero son los sellos de la Junta de Defensa Nacional, que son los de arriba, que solo dedica a las ciudades que se han significado en el alzamiento. Y a otros sellos que ahí no aparece, no lo debo puesto. Por ejemplo, le dedica uno al desembarco de Algeciras. En cambio, Ceuta no aparece. Es curioso. Ni Melilla, que Melilla siempre ha tenido a gala, más de hecho el Ayuntamiento de Melilla, cada vez que salía, sobre todo con el ABC, tiene un rifirrafe, porque el ABC es el 17, dice, no, mire usted, el 18, que no, que... Pues a Ceuta y Melilla no le dedica nada. Después ya la Junta de Técnica del Estado, a partir de octubre, pues estos van a ser los sellos que se emitan, y ya se empieza una especie de un dirigismo, de una política iconográfica de qué es lo que se quiere hacer. Las autoridades militares tienen un referente, hay que reconquistar España. Ese es el referente que tienen. ¿Y quién mejor que los reyes católicos? Miran al pasado. Y las nuevas autoridades, en este caso las que son militares, tienen otro referente, que es el paladín guerrero que contra macha y martillo se echa al frente con sus menadas, que no es ni otro que el Cid. El Cid se subleva contra su rey y se echa para adelante. ¿Por qué? Porque va a luchar contra los impíos, que en este caso, pues más o menos hay un referente cultural y un referente, no porque lo diga yo, lo digan los sellos, es que está estudiado y está, como se suele decir, está en los papeles. Aquí tienen más. La gloriosa, patatín, patatán. Después tenemos, por ejemplo, se intenta evitar que no se censuren las cartas que van dirigidas a las legaciones diplomáticas, ya sean consulados, embajadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, en noviembre del 37, solamente quedan ya los sellos nacionales, pero lo que sí que se va a permitir es que los sellos benéficos vayan en el reverso, de tal manera que en el anverso no haya lugar a duda de lo que hay. Los sellos promulgados que le dije, que son los mismos sellos benéficos que se aplican en... Y esto es lo que pasa en el protectorado. En el protectorado se ve con más facilidad. Ese nuevo calendario laico que se quiere imponer sobre todo a través de los sellos, a través de las emisiones de los sellos. Miren, el lanzamiento, 17 de julio, la serie que hemos visto de 17 con 17 y 17 sellos distintos. Promulgado el 1 de octubre, exaltación. Día de la Victoria, el año 40, el 1 de abril, aniversario de la Victoria. Pero sigue más, 17 de julio del 40, 17 de julio del 41, abril del 42, y la serie de proterculosos es el día de exaltación de Franco y llegan hasta el año 53. Se perpetúa ese calendario. Siguen los promutilados. Curioso, esto es un sello, esto es un sobre de arriba, es un sobre de la Legión, que viene impresa en Tahuima. Todo esto se da en la zona de Melilla, que incluso viene impresa en el propio sobre. Bueno, pues nuevas autoridades, pues también cambian las denominaciones. Villa Sanjurjo de Villalucema, que se le dio el nombre de Villa Sanjurjo después de la toma del desembarco de Alucema. Cuando Sanjurjo en el año 32 se subleva contra la República, le quitan el nombre y le ponen Villalucema, pues ahora todo lo contrario. Volvemos a... Esta es la ayuda italiana que viene de esta manera, a través de la conexión aérea con Ala Litoria,
que va a posibilitar que todo el correo de España a través del aeropuerto de Roma vaya hacia Europa. En España de momento no hay correo aéreo. Esto solamente va a ser la primera línea. Esta es la carta de Melilla, esta es una carta que va, como les dije, el sello de Málaga con... Y esta es una carta de Ceuta. ¿Qué es lo que hace el correo aéreo de Ceuta? Pues ni más ni menos ir por vía marítima a Algeciras, por vía terrestre a Cádiz. Verán ustedes que hay un sello de llegada a Cádiz y después se va en avión, se va directamente a la Litoria, más correo aéreo, y esto ya es en mayo del año 38 cuando ya sí se establece el correo aéreo nacional. Los cielos, y se establece en esas zonas, los cielos, más o menos ya, digamos, el frente de Aragón ya se ha terminado, todavía no ha empezado la batalla del Ebro. En la batalla del Ebro, quiero recordar que empieza el 25 de julio, se atraviesa el Ebro a través de los sectores de Gandesa y Mequinenza en julio del 38, pero ya en mayo, en la zona es decir, la aviación nacional, que ya es casi todos los cielos, pues lo controlan mayormente, pues ya sí se establecen líneas aéreas. Mientras España lo que hace con los sellos es, a los que se utiliza, que es Fernando el Católico, lo habilita, el protectorado tiene una riqueza impresionante. Bertucci hace una serie de 10 sellos específicos para el correo aéreo. Aquí podría. Y aquí tenemos los locales de Ceuta. Como ya les dije, se autoriza a finales de marzo, pero empieza ya a emplearse después de la guerra. Pues son esos 5 céntimos que se destinan a la Comisión para luchar en contra del paro. Mayormente se hacen casas baratas, lo que llaman antiguamente casas baratas, en la zona del Príncipe, mayormente. Al principio de la guerra. Exactamente, pero al menos casas baratas se utilizan. La zona de O'Donnell. Sí, pero termina la guerra, pero bueno, sigue estando tasada la correspondencia. Y en este caso, pues la sección femenina decide hacerle a nivel nacional un homenaje al Ejército Medina del Campo y dice, qué mejor manera que lo que cuesta esto, pues que lo paguen los usuarios postales. Pues se hace un sello, que es el que tenemos aquí, en el que se dice un sello de 10 céntimos destinado que del 15 al 25 de agosto toda la correspondencia obligatoriamente ha de tener ese sello. Pues aquí lo tenemos, el sello utilizado en Melilla y allí lo tenemos utilizado en Ceuta. Y esa es una tarjeta postal que se edita precisamente. Y ahora hablamos de las madrinas de guerra. Ya durante las campañas de Marruecos, al final de las campañas ya empieza a utilizarse. Es una institución, porque aunque sean señoritas, es una institución. Esto viene de la Gran Guerra. Para que el combatiente esté de alguna manera motivado, no pierda ese hilo conductor, ya no solamente con su familia, sino con lo que es la retaguardia, con el calor de la retaguardia. Y qué mejor que sea alguien presuntamente desconocido, como es una chica, pues que se cartee con él. Y de alguna manera eso ayuda a levantar la moral. También se establecen relaciones personales muy, muy fuertes. A partir de octubre del 36, quiero recordar que en el Faro ya empiezan a aparecer demandantes de madrinas de guerra. Bueno, pues aquí tienen, esta es una tarjeta postal dedicada a las campañas de Marruecos, dedicadas a una madrina de guerra. Ahí le dejo, ¿cómo sabemos que es una madrina de guerra? Pues porque lo dicen las cartas, no hay otra manera. No hay otra manera. En este caso, en ese recuadro, dice, oye, a ver si es su madrina de verdad. No, una señora no puede ser madrina de muchos soldados. Y se da el caso de que una misma madrina de guerra, pues escribe a varios. Bueno, pues aquí tienen, también quiero hablarles ya de lo que dijimos antes, de la correspondencia del frente, que ya viene con lo que es la marca militar, que es lo que hace actuar de franquicia, y con la censura propia de la unidad militar. Se censura todo. Aquí tenemos lo mismo. Estos son madrinas de guerra, que son de distintos frentes. Esta es una frase un tanto peliaguda porque siempre es muy dramática. Es decir, la guerra civil es, como toda guerra, y si es civil más, es dramática. Cuando uno se enfrenta al estudio de la guerra civil, es muy difícil hacerlo de una manera desapasionada. Y lo que habéis leído, lo que lo habéis estudiado, pues muchas veces cuesta. Y este es el tema de la represión. Esa es una carta, la de arriba, con su auxilio de invierno, iconografía nazi 100%. Después ese sellito, esa iconografía se va a paliar, se va a suavizar y se utilizará otras cosas. Esa es de la fortaleza del Hacho.
Y las de abajo, en este caso eso es de un militar que gestiona, bueno, está destinado allí y lo gestiona. En este caso las de abajo no, es un preso republicano, en este caso de Melilla, y ese es el campo de concentración de Celuán, de muy triste de recuerdo para aquella zona, igual que lo fue el Hacho para aquí. Pero esta represión no solamente se da de una manera directa en los campos de concentración y las prisiones, pero también se dará a través de los batallones de trabajadores. No son ni más ni menos que los desafectos al régimen, que cada vez que entran en las poblaciones liberadas, bueno, y sobre todo a combatientes republicanos que los encuadran en unidades de batallones de fortificación, porque hay que fortificar. No solamente las típicas fortificaciones que vemos, que son exentas y que son muy bonitas. No, es que hay que hacer trincheras, hay que hacer muchas cosas. En el frente, que es una zona muy dura. Bueno, pues aquí tenemos los que están en esta zona. Batallones de trabajadores en Ceuta, Melilla, pero no solamente a través de batallones de trabajadores, sino a través de regimientos de fortificación. Esto un poco después, esto va a pasar después de la guerra. Estos son a los chicos, sobre todo, de la zona última, la zona catalana, en el caso del regimiento de número 5, pues que los mandan a hacer el servicio militar, como todo hijo de vecino en aquella época, pero los mandan aquí, los mandan a la zona del protectorado, y son los que van a fortificar en el protectorado porque las autoridades militares están muy temerosas, ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial, están muy temerosas de que los americanos, cuando hagan el desembarco, y no solamente los americanos, los franceses que están en el protectorado sur, invadan la zona norte. Bueno, pues esa fotografía está todavía y pone R de fortificación número 5, eso está en el Hacho. Ellos son los que fortifican la Tortuga, los que hacen todos los nidos de ametralladoras, los que hacen, en este caso, estos son cartas que vienen de Melilla. Estos son cartas del frente de guerra. Estos son de una unidad. He intentado poner siempre que he podido unidades procedentes del ejército de África. Esto es el principio de la guerra en el frente malagueño, cuando se va a tomar Málaga. Eso salen de la zona del campo de Gibraltar y antes de tomar, están en San Pedro de Alcántara. Más o menos, no aparece la fecha, pero por el estudio de la carta la he puesto en esa zona, antes de que caiga Málaga. Y este es un caso muy curioso, pendiente de censura. Muchas veces los censores no dan abasto, y sobre todo que los que están en frente de guerra o están en poblaciones muy populosas. Lo que hacen es ponerle un sello o una indicación que le digan, por favor, cuando llegue a su sitio de destino, la censuran ustedes. Este es el caso de la Mejala. Es una carta de un soldado marroquí que está en una Mejala jalisciana y está en el frente leganés. Esta es la zona más o menos de la batalla del Jarama, cuando se intenta hacer el cerco de Madrid, que quieren conectarlo con la posterior batalla de Guadalajara. Y esto es lo mismo. Miren, la parte de abajo desgraciadamente es un frontal, pero es del mismo modelo de carta que la parte de abajo. La parte de abajo no se corresponde con la de arriba, pero es la misma carta. Quiero decir, es una carta que ya se vende preparada. Bueno, pues hay una orden tajante del gobierno del general, yo no sé si viene directamente de Franco, pero del cuartel general de Franco, en el que se prohíba taxativamente que a la población musulmana se le venda ese tipo de cartas, por el Sagrado Corazón de Jesús. Porque hay quejas, cuando esto llega, cuando a los interventores militares que hay en las distintas cávilas del territorio son los que tienen que repartir las cartas, ellos actúan de carteros, porque no hay una red que cubra todo el territorio. En el poblado allí, cerca de Benicerual, allí perdido, pues hay verdaderos, no amotinamientos, pero caras largas entre los dirigentes religiosos. Bueno, esto se lo ha sacado, son unidades del Ejército de África, y esta señora Pepita Romero, que le escribe a un soldado, estas son cartas que recibe ella. La grafía es distinta de la carta de la izquierda que la carta de la derecha. Esta señorita ceutí, es una madrina de guerra. Y estos son, son cancelaciones, son marcas de las unidades. Y arriba tengo una que he puesto de alrededor. Esto viene del vértice del Pingarrón, también es de aquella época. Miren, en una primera época se permitía que cuando se dirigieran las cartas a los combatientes se le pusiera en la dirección, se lo pusiera de todo. Este fulano es de la unidad militar tal, está en el frente tal, está alojada en la trinchera tal. Vamos, eso lo coge un espía y él hace el agosto. Bueno, pues llega un momento que dice, señores, ya cuando se hace más compleja la guerra y ya hay una organización postal, porque el correo es
ya le digo, tiene que asistir a más frentes, ya se pone un poco de coto. Y ya se le dice, mire usted, se pasa por una fase que se dice, mire usted, no pongan ustedes el frente de guerra, pongan ustedes donde está la plana mayor. Ponga usted, si la plana mayor está en Leganés, pues ponga usted que está en Leganés. Pero no ponga usted que está en el mismo Pingarrón. Bueno, pues se dan cuenta que sigue siendo igual. Hasta llega un momento en que la organización postal militar dice, no, aquí cada división va a tener una estafeta propia con un número. Entonces se dice, fulanito de tal, que está en la unidad de regulares 2 de la estafeta 43. Y punto. Con respecto de las... Bueno, y esto es lo mismo. Esto ya es las cartas que van desde aquí. Y esto son cartas que van desde... Hay una parte que está dudoso en ponérsela y son 2 minutos. Es la parte de Tánger. Tánger es republicana. Tánger deja de ser republicana antes que caiga Madrid. En marzo, el día 2 de marzo, quiero recordar, y si no, es el 2, el 3, el señor que lleva la delegación de la Alta Comisaría en Tánger, que es un médico, Amíba Escandón, se hace cargo de todos los servicios republicanos y se hace cargo del correo. Bueno, pues mientras Tánger es republicana... Bueno, Tánger es republicana con el correo oficial, pero hay un correo clandestino, desde el mismo julio del 36, un correo clandestino que lo lleva precisamente este señor, Amíba Escandón. ¿Qué es lo que pasa? Que este es uno de los correos que le he dicho, los correos clandestinos que se hace. Esto lo lleva personal desde allí, lo lleva personal de Falange. Utilizan ese sello porque, mire usted, si usted quiere que le pase el correo, tiene que pagarlo. Y sobre todo hay que pagarlo, las tarifas son más caras porque es complicado. Y porque de alguna manera usted está demostrando su más firme adhesión al movimiento. ¿Y cómo? Pues dando dinero de más. Bueno, pues sigue el correo nacionalista, se marca con Tánger para saber, cuando llega a Tetuán, para saber de dónde procede. En Tetuán lo que se hace es, se le marca para crear otra afición, para que nadie crea que hay una oficina nacionalista en Tánger. Dice, no, mire usted, es que esto viene de Tetuán. Entonces se le aplica no el de la ciudad de Tetuán, sino el de una estafeta que había en un barrio, que es la estafeta de Barrio Moro. Por eso la mayoría aparece como Tetuán Barrio Moro. Se habrá visto por ahí. Bueno, pues termina la guerra. Ya le digo, Amíba Escandón entra en el 39. En abril del 39 la correspondencia ya es correo español. Quiero recordar que cuando las tropas de la Wehrmacht entran quiero recordar que el 6 de junio del 40 entran en París, a la misma vez las mejalas jaliscianas están entrando en Tánger. Tánger nominalmente va a quedar adscrito nominalmente a la autoridad del Jalifa, pero no va a ser así hasta enero del 41, que legalmente se dicte un decreto en que toda la legalidad de Tánger, administrativa, etcétera, etcétera, va a corresponder ya al protectorado. Después, bueno, todo eso va a ser hasta el año 45, que cuando termine la guerra, bueno, van a venir, va a haber una retrocesión y ya se va lo que es el Estatuto Internacional va a volver a entrar en vigor y ya va a estar el correo español, el correo francés, que se incauta en abril del 43, el correo inglés en ningún momento permanece, en ningún momento se incauta. Forma parte de las capitulaciones en su día. Y con esto hemos terminado. Yo espero que no haberle aburrido. He tenido que ir un poco deprisa. He querido dejar al final solamente, cuando hemos hablado de la censura, qué es lo que censura, cómo se censura. Miren, no hay instrucción a la censura, pero lo que sí hay es cómo se debe de presentar. En un momento determinado, la censura lo que hace el censor es corta la carta, corta el sobre, abre, lee, cierra. Si tiene que censurar, censura, cierra. Y claro, la carta no puede circular abierta. Coge una faja, la pliega y eso lleva mucho tiempo. Entonces llega un momento, que es en octubre del 36, que dicen las autoridades, señores, las cartas abiertas. Entonces lo que hacen es, empiezan ya, es lo mismo, abren la carta, la leen, censuran, le aplican lengua, le ponen agua, un tampón, lo típico que ha habido siempre, un tampón para el moje, cierran la carta y ya sí le ponen un tampón. Y así supuestamente es como debería haber funcionado toda la censura. Pero fíjense, en mayo del 37, no sé qué parte, pero se dan cuenta, sobre todo controlando la carta que va al extranjero, que los hoyos por detrás llevan mensajes cifrados. Y desde la dirección, desde Burgos se dice, señores, a partir de ahora
Realmente lo dicen más tarde, lo dicen en septiembre. No solamente van a ir las cartas abiertas, sino los sellos tienen que ir despegados dentro de la carta. Pero mire usted, es que llevo una tarjeta. Pues mire usted, coge usted una tarjeta, la escribe, coge usted un sobre, mete los sellos y cuando llegue, pues el que vea la tarjeta le pondrá y el sobre pues se lo quedará o se lo quedará. Pero allá usted. Bien, hasta ahí, censura. Pero damos una vuelta de tuerca. El año 38, en enero, aquí te va una bestialidad de correspondencia, pero no solamente de cartas. Aquí lo que tiene que ver muchísimo también son paquetes, que es lo más complicado, paquetes y giros. Porque muchas veces nos creemos que el correo solamente es la carta, pero lo que es gestionar volúmenes de miles y miles y miles de paquetes, que son toneladas de productos, para los combatientes que están en los frentes, eso es arduo, complicado. Bueno, pues damos una vuelta de tuerca, sobre todo con las cartas. Decimos, bueno, en enero del 38, quiero decirle, la censura, que antes estaba en correo, se tiene que ir. Bueno, previamente estuvo después lo que hoy en la comisaría le dan locales en Sargento Mena, porque no dan abasto. Y entonces aprovecha y dice, miren, vamos a poner un buzón, pero ustedes las cartas ya no solamente me las van a traer abiertas, con los sellos dentro, sino que además el lápiz no me pueden escribir. Ahora queda un poco, dice, oye, ¿el lápiz por qué no? ¿Y por qué escribe que escriban en bolígrafo? La patente del bolígrafo es de un húngaro nacionalizado argentino y es de junio del 43. No había bolígrafo. Era pluma. Y la pluma, pues, muchas veces hay que saber escribir. Y le dicen, y por favor, y si pueden, me escribo en la máquina. Y otra cosa. En este país hemos escrito mucho. Y los que estéis acostumbrados a tratar con documentación, y sobre todo con cartas, veréis que cuando hemos terminado la página, y hemos terminado tanto por delante como por detrás, eso para nosotros, eso no es sólice. Eso, ahí no han puesto un muro para que dejes de escribir. No. Se le pone en diagonal y se escriben renglones cruzados. Se escribe el doble. Pues dice el señor censor que está prohibido escribir en renglones cruzados, porque a ver quién es guapo que, sobre todo es para agilizar la correspondencia. Y entonces cuando ya se dice, por favor, los que vayan dirigidos al frente, estafeta, prohibido. Y una cosa muy importante, muchas de estas cartas van sin remitente, no era obligatorio poner el remitente en el correo ordinario. A partir de ahora sí. A partir de febrero del 38, todo el mundo tiene que estar controlado. No solamente lo que dice, sino quién lo dice. De hecho, las cartas se quedan acumuladas en correo si no llevan el remitente y se pone una lista en el tablón de anuncios para que la gente vaya a recogerlas y le ponga el remitente. Me imagino que previa bronca del censor. Y con esto, pues, muchas gracias. Si hay alguna... Espero... el estudio del correo de la guerra civil no es esto. Esto es como el iceberg. Esto es para que sepan ustedes que hay hielo en la superficie. Es mucho más. Es mucho más complicado. Solamente decirles que el correo militar de campaña es para hacer... Hay tesis de censuras, hay tesis doctorales de 1000 y pico páginas. En España se llega a censurar, si yo les digo que cuando ya Barcelona cae el 26 de enero, ya empieza a censurarse en Cataluña, hay un millón de combatientes en el frente. Se le censura todo. Y a la población civil se le censura todo. En el pueblo más... Bueno, por ahí había una... Pasa que, claro, es que es un tema muy apasionante. Cuando me hablo de propaganda política, se lo he dejado puesto, no le he hecho alusión. La censura militar, bueno, después durante la Segunda Guerra Mundial, la censura en España, en la España metropolitana, deja de ser militar, ya es censura gubernativa, ya es censura civil. En el protectorado no, sigue siendo, el protectorado es zona de guerra, sigue siendo zona de guerra. Hay una que es cachonda, porque hace una apología, que es una censura que se da en Vigo y en La Guardia. Y viene a decir, que no quiero pasarla, pero una patria España, si quieres conocerla tienes que estudiarla para conocerla para amarla, la habéis visto, ¿no? Es decir, que se hace proselitismo político a través de todo. Y con esto espero no haberle aburrido y no haberme extendido demasiado, y si tienen alguna pregunta, pues muy gustosamente, pues charlamos. Y... Me van a disculpar la voz porque he venido, ya lo he dicho, lo de la licipaína era verdad, ¿eh? Que venía con la licipaína. Pues nada. Pues en las próximas exposiciones filatélicas siempre hay alguna colección de guerra civil. Me imagino que cuando ya vean una pieza postal, bueno,
pues tendrán más o menos complicado, porque ha habido mucho dato en tan corto espacio de tiempo. Pues nada, muchas gracias por todo.